Dios lo bendiga, mis amados hermanos, amigos. Muy buenos días para todos. Les deseamos muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder volver a estar otra vez en esta transmisión. Agradecemos también las fuerzas que Dios nos ha dado, la guía que nos ha dado hasta hoy y el poder y el deseo de poder estar buscando su rostro cada día. Hoy es el día del Señor, el día de glorificar su nombre, el día de estar con más tiempo para Dios, disponiéndonos para Él, para oír su palabra, para clamar a Él misericordia, para recrearnos en Él. Así que le doy la bienvenida a todos los que están conectándose, a todos mis hermanos allí en sus casas, a nuestros amigos que están conectando. Que Dios sea edificando hoy sus vidas, fortaleciendo vuestra fe y nuestra fe también. No nos olvidemos de estar orando por muchos hermanos que nos han pedido oración de Bogotá, de varios lugares, de otros países, hermanos que pasan momentos de mucha aflicción. No nos olvidemos de orar por ellos para que Dios sea glorificándose, para que Dios sea fortaleciendo la fe de cada uno de ellos en estos tiempos de aflicción, y que este sea un medio que Dios siga usando para moldear nuestro carácter a la imagen y semejanza de Él, sea usándolo como es su propósito para la santificación, como dice la palabra en Romanos 8. Todos los que aman a Dios, a todos los que aman a Dios, a todos los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan a bien. Y es una gran bendición, una gran promesa que tenemos, saber que Dios usa muchas situaciones aún difíciles para edificación de su iglesia. Y eso es lo que el Señor está haciendo en estos tiempos, y necesitamos reconocerlo, y necesitamos agradecer a Dios por lo que Él está haciendo, aunque no es fácil, pero sabemos que es lo mejor para nuestras almas, para la santificación, a fin de que la iglesia sea conformada cada día al carácter de Cristo. Así que sean bienvenidos todos, Dios edificándonos, fortaleciendo nuestra fe y dándonos el poder para escuchar su palabra también, para alabarle. En esta mañana tenemos a nuestro hermano Joel, que nos estará dirigiendo con unos cánticos, así que tome su libertad allí en sus casas y adoren y exalten a nuestro Dios, al Dios Trino, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Vamos a iniciar con una oración dando gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha concedido de estar otra vez aquí. Vamos a presentarnos. Padre, te damos las gracias. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te agradecemos por esta oportunidad gloriosa que nos das de poder estar delante de tu presencia una vez más, con nuestros hermanos aquí y allí con nuestros hermanos en sus casas. Gracias por esta oportunidad tan grande que nos regala de poder volver a ver este día y poder volver a estar, Señor, delante de tu presencia, con el anhelo y el deseo de adorarte, con el anhelo y el deseo de escuchar tu palabra, de ser amonestados por ti, de ser instruidos por ti. Te pido, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos hables en esta mañana también, y que tú recibas la alabanza de tu pueblo, y también cada petición, cada clamor. Señor Dios mío, ante ti colocamos nuestras necesidades, también nuestras aflicciones y todas las adversidades que enfrenta tu iglesia en diferentes partes del mundo y por el mundo entero también. Oramos, amado Dios, y confiamos que tú, Señor Dios mío, cumples cada día tu voluntad por medio de todas las situaciones que permite que enfrentemos. Gracias porque tú nos has prometido en tu palabra que aquellos que han sido llamados conforme a tu propósito, Señor, todas las cosas, aunque sean difíciles, tienen un propósito, tienen un medio de edificación, contribuyen a la realización de tus propósitos, de tus metas en nosotros. Y el propósito es conformarnos a la imagen de tu Hijo. Así que te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos edifiques en esta mañana y que tú seas glorificándose en cada una de nuestras peticiones, de nuestras necesidades también. Y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor. Ministranos, consuélanos, aliéntanos y háblanos con confianza. Hablándoles hoy, edificándoles hoy, oh Padre, te lo pedimos. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús, recibe la alabanza y recibe la adoración, desde ahora y para siempre. Amén. Así que, mis hermanos, los dejo en compañía de nuestro hermano Joel, que nos estará dirigiendo en esta mañana con unos cánticos de adoración, y que todos juntos podamos alabar, exaltar a nuestro Dios. Bendición. Dios los bendiga a todos mis hermanos en esta mañana que el Señor nos concede el anhelo, el propósito y el momento para que glorifiquemos el nombre de nuestro Dios. Y quiero invitarles que ustedes allá en sus casas
coloquen su espíritu, su alma ferviente a Dios para que le honremos, para que le glorifiquemos y para que le demos la gratitud a Dios en esta mañana por su amor, por su misericordia, por su gracia para con nosotros. Y quiero que juntos entonemos estos cánticos para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, aquellos que tengan la disposición en sus casas, y vamos a alabar a Dios y vamos a entonar este precioso cántico que lleva como título Venid, glorificad a Dios. Venid, glorificad a Dios, al Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, Él es el Salvador. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, Él es el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracias da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En Él Dios ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, Él es el Salvador. Venid, glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, Él es el Salvador. Te daremos la gloria por su gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, Él es el Salvador. Gloria a Dios, que siempre le demos la gloria a nuestro Dios por su gracia, por su bondad y amor, y porque Él es nuestro Salvador. Quiero que entonemos también para honra y gloria a nuestro Dios un cántico que lleva como título Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Que exaltado siempre seas, nuestro príncipe de paz. En el monte
paz, justicia y compasión. Dígale su amor. Tu amor es más ancho, tu amor es más largo, tu amor es más alto, es más profundo. Tu amor es más ancho, tu amor es más largo. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importará. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él nada debe faltar. De su plenitud derrama su amor y su poder, en mi ser y sin medida, al rendirme a sus pies. Tu amor es más ancho, tu amor es más, tu amor es más alto, es más profundo. Tu amor es más ancho, tu amor es más largo. Tu amor es más alto, es más profundo. Gloria a Dios. Es más largo, más alto y es más profundo. Entonemos también para honra y gloria a nuestro Dios. Oh, con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Este cántico relata acerca de cómo fue la salvación, cómo fue la redención de nuestra alma, que fue por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que nos limpió, que fue la que nos perdonó de aquellas iniquidades que nosotros debíamos, que éramos merecedores del infierno, pero gracias a su amor y su misericordia hoy estamos aquí y el Señor nos ha perdonado y nos ha llamado a servirle y a ser sus hijos. Con sangre, vamos a entonar para honra y gloria a nuestro Dios. Con sangre inocente se escribió la historia de la salvación. Sangre, preciosa sangre, fue el precio pagado por la humanidad. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Con clavos
se escribe con sangre, sangre del unigénito Hijo de Dios. Salvación se escribe con sangre, sangre del Cordero que nos rescató. Y salvación se escribe con sangre, sangre del unigénito que nos rescató. Ahora entiendo por qué diste tu vida por mí. Dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste puesta esa cruz. Soportaste el dolor que el pecador mereció. Todo lo hizo por amor. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esa humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, solo por amor a mí. Ahora entiendo por qué Él murió y resucitó. Exaltemos hoy al Rey que a la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste puesta esa cruz. Soportaste el dolor que el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esa humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, solo por amor. Y fue por amor que su vida ofreció. Fue por salvar a esa humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir. Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, solo por amor a ti. Pero fue por amor, solo por amor a ti. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Dios los guarde, Dios los bendiga y que Dios nos hable por medio de su palabra, que a continuación traerá mi hermano, el pastor David. Y que Dios los bendiga y fue un placer estar con ustedes y con todos los que estamos conectados a esta hora de la mañana. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra de nuestro Dios. Bendiciones. Gloria a Dios, qué bendición tan grande poder alabar a Dios juntos. Ya hacía tiempos que no podíamos tener esta oportunidad. Mi hermano estaba
cerca de las selvas, y Dios lo ha traído nuevamente para que claramente esté acompañándonos, estemos claramente adorando a Dios con el don que Dios le ha dado a nuestro hermano, y no nos olvidemos de orar por todos los ancianos de nuestra iglesia, el pastor Marvin, todos los demás diáconos, toda la iglesia en general, que Dios sea edificándoles, guardándoles y preparándonos, santificándonos y usándonos para ser de bendición para cada uno de vosotros, para poder servir como Dios nos ha llamado, como Dios nos ha dado ese ejemplo claramente a cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a disponernos entonces para la meditación en esta mañana, la enseñanza de la palabra de Dios. Una de las preguntas de este tema es: ¿qué necesitas en el tiempo que tengas aquí? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo más importante que tú y yo necesitamos en el tiempo que Dios nos da en la tierra? ¿Qué es lo que debemos buscar con más esmero? ¿En qué nos debemos esforzar más? Y ese será el tema de esta mañana. Y quiero que vayan conmigo al Salmo número 39. Y vamos a leer el Salmo número 39 y después vamos a meditar una parte de este Salmo. El Salmo número Salmo número 39. Y vamos a considerar este capítulo, lo vamos a leer y después lo meditaremos. El Salmo número 39. El carácter transitorio de la vida. Y este es un salmo de David, el cual nos va a hablar un poco acerca del tiempo de la vida acá en la tierra. Y el Señor nos enseñará muchas cosas importantes. Una de ellas, que debe ser lo más importante que necesitamos, y qué es lo más importante que necesitamos mientras que estemos aquí en la tierra. En el Salmo número 39 vamos a leer este capítulo para la gloria de nuestro Dios y nuestra edificación. Dice así de la siguiente manera: Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así profiré con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, y sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, y estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos pecados corriges al hombre, y desechas como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y albenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca o no exista. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia y que tu palabra, las Sagradas Escrituras, Señor Dios mío, sean esto, Señor. Háblanos y edifícanos y danos entendimiento y diríganos, ilumínanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, quiero iniciar, primero que todo, haciéndoles una pregunta en esta mañana. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos quisieran saber cuántos años tendrán en este mundo? ¿O cuántos quisiéramos saber cuántos años o cuánto es el tiempo de existencia acá en la tierra, de nuestros días acá en la tierra, de nuestros años acá en la tierra? Y de seguro que la mayoría, por no decir todos, responderían con que desearían saber tal cosa, desearían saber cuántos años tendremos, ¿verdad? Que cuando nazcamos, cuando se produzca el nacimiento, se diga, bueno, ahí viene la fecha también de partida. Quisiéramos claramente poder tener una respuesta a esta pregunta. Nos preguntamos, ¿cuánto tiempo estaré en la tierra?
¿Cuántos años Dios me dará en la tierra? La Biblia dice que nuestros días están contados. Nuestro tiempo está contado. Pero ¿cuántos quisiéramos saber cuánto tiempo tendremos acá en la tierra? La cuestión es que a esta pregunta realmente no encontramos una respuesta claramente concisa y claramente nos muestre cuántos años realmente tendremos, ¿verdad? Y es un misterio claramente. Vivimos la vida en cierto misterio en el sentido de que no sabemos cuánto tiempo estaremos aquí. Sabemos el día de nuestro nacimiento, pero no sabemos el día de nuestras llamadas importantes, en las cosas que realmente merecen atención. Y de seguro que claramente eso nos llevaría a tomar muchas acciones, a tomar muchas medidas. Esto nos llevaría claramente a aprovechar el tiempo, a planificar mucho mejor las cosas, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, cómo vamos a vivir. Pero la pregunta sería, si tuviéramos una respuesta a esta pregunta, ¿cuántos años tendremos? ¿En qué nos enfocaríamos más? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tú realmente más necesitas? ¿Qué es lo que el hombre realmente necesita? ¿Cuál es lo más importante de todas las necesidades, que sabemos que son muchas, pero cuál de ellas son las más importantes? ¿Cuál de ellas es la más esencial por la que claramente debemos enfocar el mayor tiempo posible en ellas? Y es parte de la respuesta que el Señor nos dará. Y quiero en este salmo, el salmo número 34, hablarles acerca de un hombre que de algún modo también se hizo esta pregunta. ¿Cuántos años tendré en la tierra? ¿Cuántos años tendré? ¿Cuántos días tendré en la tierra? Y vamos a ver también como la respuesta a esa pregunta. Dios de alguna manera responde a esta pregunta y claramente le muestra a este rey David cuántos años iba a tiempo de su existencia en la tierra. Y vamos a ver también las acciones y lo que él nos muestra claramente en aquello que es más importante. En el salmo que leíamos, en el salmo 39, y vamos a considerar desde el versículo 4 hasta el versículo número 11. Y vamos a considerar esta parte porque es muy importante y quiero que lo volvamos a leer porque es allí donde está la petición. Hay una petición. Y dice el versículo 4, vamos a leer nuevamente este texto. Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán frágil soy. He aquí, tú has hecho mis días breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es como un soplo. Versículo 6. Sí, como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana. Acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué espero? ¿O qué esperaré? En ti está mi esperanza. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas por burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga por la dureza de tu mano. Estoy extranjero soy junto a ti, peregrino como todos mis padres. Aparta de mí tu mirada para poder alegrarme antes de que me vaya de aquí y ya deje de existir. Y este pasaje lo vamos a dividir en tres partes muy importantes. Y lo primero que vamos a considerar es la petición del rey David. Y en segundo lugar vamos a considerar la respuesta a esa petición del salmista. Y en tercer lugar vamos a considerar las acciones a tomar después de la respuesta, las acciones que el salmista toma después de tener cierta respuesta de parte de Dios acerca de su tiempo claramente en la tierra. Y así que vamos al versículo número 4 del capítulo 39, donde estamos del Salmo. Y vamos a considerar en primer lugar la petición. David le hace una petición al Señor. Dice el versículo 4, Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días. Para también el tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué? David está preguntando esto. ¿Por qué él está preocupado por saber cuántos años tendrá en la tierra? David fue el rey de Israel. Él habitaba, y claramente podemos considerar que en él habitaba una preocupación muy grande acerca de su vida, acerca de qué hacer con su vida. Y entre ello podemos darnos cuenta por causa de esta petición que le está haciendo al Señor. ¿Cuántos años tendré? ¿Cuántos años viviré? ¿Verdad? Eso quiere decir que es una persona que toma muy en serio su vida, está interesado por saber
cuánto tiempo, cuántos años tendrá aquí en la tierra. Él está pensando en su vida en la tierra. Y claramente cuando él está preguntando esto, hay muchas razones claramente para esta pregunta o para esta petición. La pregunta también es, si esta fue la preocupación de David acerca de saber cuántos años tendría en la tierra, debería también ser nuestra preocupación. Debería también ser nuestra preocupación pensar sobre nuestro tiempo, pensar sobre nuestros días. Y sabe una cosa, es algo muy raro que realmente pensemos en cuántos tiempos o cuántos años tendremos. Hay muchas personas que les parece algo trágico hablar acerca de que hay un final, de que hay una existencia que va a terminar en la tierra. Y es algo que claramente muchas veces queremos evitar, no queremos saber absolutamente nada de ello. Parece que no quisiéramos tener noción de que hay un tiempo final para nuestras vidas. Pero lo que consideramos aquí es una persona que está interesada por conocer el tiempo de su vida aquí en la tierra. Y sabe, eso es algo muy importante también para nosotros. Necesitamos también preguntarnos, ¿cuánto tiempo tendré en la tierra? Y también saber y ser conscientes que tendremos un final. En Eclesiastés, allí encontramos varias citas que nos hablan acerca aún de la partida. Y fíjese que el Señor aún habla acerca de que es mejor estar en la casa de luto que donde hay banquete. Y la razón es porque aquella persona que está viva va a poner eso en su corazón. Va a poner en su corazón que va a ver que hay un fin para cada uno. El versículo número 5. Salmo 39, versículo 5. Esta parte de la respuesta. He aquí, tú has hecho mis días muy breves. Él está preguntando, está haciendo la petición, ¿cuántos días tendré en la tierra? Hazme saber. Y aquí podemos encontrar como una afirmación donde David es consciente claramente de su tiempo en la tierra. Y ve lo que él dice, aquí tú has hecho mis días muy breves, muy cortos, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es soplo, es solo un soplo. Versículo 6. Sí, como una sombra anda el hombre. Ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recoge. Y en parte la respuesta es que los días son breves, que los días son cortos, muy pocos, es decir, no son multitudes, no son muchísimos años, son pocos años. Y en segundo lugar, pasan rápido, o sea, los años que no son muchos, pasan rápido, o sea, el tiempo corre, el tiempo pasa rápido. Es lo que el salmista nos está diciendo acerca de lo que entiende acerca de sus años, como parte de esa respuesta de Dios a esta petición. He aquí, has hecho mis días cortos, breves. El versículo 6, sí, como una sombra anda el hombre. ¿Ustedes saben qué pasa con una sombra? No se mantiene siempre en el mismo lugar. La sombra va corriendo, va desapareciendo también. Y eso muestra claramente la brevedad. Así que David acaba de recibir la noticia que los días son pocos, son cortos, no son multitudes de días, no son muchos días, a comparación a nuestros antepasados que vivieron 900 años, casi 1000 años, ¿verdad? A comparación a todos esos años, claramente vemos una gran diferencia. Los días son cortos y pasan rápido. Eso deberías tú también saberlo. Los días son cortos, no son muchos días, no son muchos años, y esos que no son muchos años pasan rápido. Ese tiempo pasa rápido. Ahora, quiero que vean conmigo en Santiago capítulo 4, versículo 14. Allí encontramos varias amonestaciones a lo largo de las Escrituras acerca de cómo el Señor nos enseña lo que es la vida en la tierra y cómo el Señor la considera y cómo el Señor nos amonesta sobre esto. Y en Santiago capítulo 4, versículo 14, está amonestando acerca de cuánto muchas veces nos gloriamos en el día de mañana, haremos esto, traficaremos, ¿verdad? Pensando que tenemos una eternidad por delante nuestra, y muchas veces vivimos así de esa manera. Estamos pensando que tenemos una eternidad por delante aquí en la tierra, y ve lo que el Señor dice en el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Estaba hablando acerca de los planes y muchos propósitos que el hombre se jacta acerca de ser capaz de hacer lo que se proponga hacer. Cuando el versículo 14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana,
Porque, ¿qué es vuestra vida? Hay una pregunta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y así es como el Señor declara que en nuestra vida cae en la tierra, es como la neblina. Yo sé que todos hemos visto la neblina como es. Se aparece por un tiempo y luego se desvanece y luego se va esa neblina, ¿verdad? Así Dios considera nuestra vida acá en la tierra. Así deberíamos considerar también nuestra vida acá en la tierra. En Job capítulo 14, versículo 1 y 2, el Señor habla también de la siguiente manera, por medio de Job. El hombre nacido de mujer, corto de días. Así se considera, esos hombres de Dios, así consideraron la vida del hombre en la tierra, la vida del ser humano en la tierra. Y dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado. Y huye como la sombra y no permanece. Ahora que aquí él usa la flor, que sale como una flor y después es cortado. Otros textos encontramos claramente que sale como la flor, pero después se marchita, ¿verdad? Y eso son ilustraciones que nos muestra claramente, nos compara la brevedad y los días que son cortos claramente de nuestra existencia aquí en la tierra. Sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Es decir, los días son breves. Y esto claramente no solamente incluye a David, sino aún también Dios por medio de otros autores, como Job, por medio de Santiago ya en el Nuevo Testamento, hablaron de la vida de esa manera, como algo breve, como algo corto, como algo que pasa rápido, ¿verdad? Y así fue que ellos lo consideraron. Y es parte también de lo que usted y yo debemos considerar. Dios se muestra interesado porque usted y yo sepamos la brevedad de nuestra vida. Por eso encontramos en varias partes de las Escrituras acerca claramente de este tema. Y una de las cosas que se nos aclaran y se nos afirman es que los días son cortos, los días son breves, los años son breves. Moisés escribía en el Salmo 90, pronto pasan y volamos. Los años para la mayor parte de los años son 60, 70 años, los más robustos, ¿verdad? 80. Y hablaba de esa manera, y habla de la vida que pasa rápido. Que hace que éramos unos niños y ya estamos envejeciendo, ¿verdad? Entonces, eso nos muestra que la vida es breve. Eso fue parte de la respuesta que en este caso recibe David allí en su petición. Dios le hace ver que sus días eran cortos y que pasaban rápido. No sería mucho tiempo en la tierra. Y eso claramente es una verdad que necesitamos usted y yo saber. Nuestros días pasan rápido. Nuestros días pasan rápido y son cortos. Ahora, en tercer lugar, la acción ante la respuesta. Y vamos a considerar la acción que David toma al considerar claramente esta respuesta. ¿Cuál respuesta? Que los días son cortos, que son breves, que pasan rápido. Ahora bien, vean lo que dice el versículo número 7. Salmo 39, versículo número 7. Y ahora, quiero decir algo muy importante acá. Y es que David ha dicho en los textos anteriores, ahí en el versículo número 6, ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las va a recoger. Él habla acerca del afán, habla acerca del amontonar las riquezas y que no sabe quién las va a recoger. Y en este tercer punto, la acción y la respuesta de David a esta respuesta de Dios es que nos muestra David que era lo más importante para él. Y que claramente esto implica que debe ser también lo más importante para cada uno de nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra mayor preocupación? ¿Qué es lo que realmente importa? Y eso lo vamos a encontrar ahí en el versículo número 7. Salmo 39, versículo 7. Ahora, Señor, después de recibir esa noticia de que los días son breves, de que los años pasan rápido, que los años son cortos, entonces, Señor, ¿qué espero? ¿O qué hago al considerar tal cosa? Él está preguntándose, ¿qué espero? Y allí encontramos parte de la respuesta que David da a esa pregunta. En ti está mi esperanza. En ti está mi esperanza. Es decir, Dios, tú eres lo más importante para mí. En ti estoy confiando. En ti confío. Y el versículo 8. Líbrame de todas mis transgresiones y no me hagas la burla de los necios.
David acaba de recibir la noticia que los días son cortos, que los años pasan rápido. Entonces David está preguntando, ¿qué he de hacer? Al saber que claramente mis días no serán muchos. ¿O en qué me debo enfocar? ¿Cuál debe ser mi esperanza? ¿Qué debo hacer entonces? ¿En dónde debo ejercitar mi tiempo? ¿Qué debo hacer con mi vida? Esto nos debe llevar a preguntarnos, ¿qué debo hacer? Y David está diciendo, Señor, mi esperanza está en ti, está declarando que Dios es su confianza, su única esperanza. O sea, es lo más importante también, es lo más importante. David está reconociendo que Dios es lo más importante. O sea que lo realmente importante para el ser humano tiene que ver con Dios, tiene que ver con su relación con Dios, tiene que ver con que Dios sea su esperanza. Y es como David tomándose de lo más seguro que puede haber al saber claramente que la vida es así de pasajera y que los años pasan así de rápido. David dice, en ti está mi esperanza, pero después dice algo muy importante. Debido a que Dios es lo más importante o la esperanza para David, hay algo en el versículo número 8 que debemos considerar en esta mañana. Y es, líbrame ¿de qué? De todas mis transgresiones. Hay un llamado, hay un clamor a Dios. Acuérdense que David acaba de recibir parte de la noticia. ¿Cuántos años tendré? ¿Verdad? Son pocos, pasan rápido. ¿Qué hago? En ti espero. Y hay un clamor y podemos ver con una urgencia allí. Y ese clamor es, líbrame de todas mis transgresiones. Él dice que Dios es su única esperanza, pero hay un problema allí. Y es que hay algo en él que de algún modo claramente esto estorba su relación con aquel Dios que debe ser y es para David su esperanza. Y hay un clamor allí y es, líbrame de mi pecado. Necesita ser librado de su pecado. Esto claramente quiere decir reconciliado con Dios. Y claramente está hablando del contexto de su existencia, antes de que claramente deje de existir. Hay una pregunta acá que debemos hacernos. ¿Acaso qué es el pecado? Para que David esté de alguna manera mostrándonos que lo más importante y que una de las necesidades más importantes tienen que ver con nuestra relación con Dios y con que claramente el pecado sea claramente quitado o seamos librados del pecado, como lo dice. ¿Acaso qué es el pecado? Bueno, el pecado es quebrantar la ley de Dios. El pecado es desobediencia a las ordenanzas de Dios. El pecado es estar en contra del estándar de Dios, de su carácter, de su santidad. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Ahora, otra pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ¿y acaso qué trae el pecado a nuestras vidas? ¿Acaso qué hace el pecado? Pecado, desobediencia a Dios, ¿verdad? Quebrantar su ley. Pero ¿qué trae a nuestras vidas el pecado? ¿Acaso es que le hace algún mal? ¿Acaso es que el pecado hace algún mal entre nuestra relación con Dios? Y claramente esto es lo que hace. El pecado trae sobre el pecador la justa ira de Dios. Hemos considerado los atributos de Dios, hemos considerado acerca de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, pero también de la ira de Dios. ¿Y qué provoca la ira de Dios? El pecado. Y que lo lleva a actuar con justicia, a castigar. Entonces el pecado trae sobre los pecadores la justa ira de Dios. Trae condenación sobre el pecador. Y puede ser una condenación eterna en el infierno. A no ser claramente que el problema del pecado del hombre sea resuelto. A no ser que el hombre sea librado de su pecado. A no ser que eso pase, lo único que el pecador va a recibir y merece justamente es el castigo de Dios, es la justa ira de Dios, es decir, el infierno. Ahora bien, aquí podemos darnos cuenta por qué es que David hace un énfasis extraordinario acerca de Dios y acerca de su pecado. Porque claramente Él nos va a mostrar y nos está mostrando que esta es la importancia y esto es lo que realmente importa. La mayor necesidad que tenemos tú y yo no es que podamos tener muchas comodidades aquí en la tierra y que podamos tener muchos lujos acá en la tierra o que podamos tener muchos años aquí en la tierra y que podamos tener una gran familia acá en la tierra. Una de nuestras mayores necesidades es que el problema de nuestro pecado sea resuelto.
porque claramente esto tiene implicaciones eternas. Esta es la mayor necesidad, que el hombre pueda ser reconciliado con este Dios santo, con este Dios justo, que Dios pueda ser la única esperanza para el hombre y que el problema de su pecado sea resuelto. Y David dice, líbrame de todas mis transgresiones, que es mi pecado. Y es algo que necesitamos antes de que ya no estemos aquí. Es la mayor necesidad claramente del hombre. Así que hay un problema y es el pecado. David está diciendo, Señor, líbrame de mi pecado. Esta es mi mayor necesidad, puedo verla. Así que él podía ver su pecado y está diciendo, Señor, esto es lo que más necesito, así que sálvame, rescátame, líbrame de mi pecado. Y hay una pregunta también que quiero hacerles. Y es, ¿cuántos tienen este problema? ¿Verdad que este solamente es un problema del rey David? Al considerar que sus días son breves y que la mayor necesidad es que sea librado de su pecado y claramente ser reconciliado con Dios. ¿Será que ese es solamente el problema de David o será también el problema de todos nosotros? Es parte de la pregunta que necesitamos hacernos. Y la respuesta está en Romanos capítulo 3, versículo 10, y quiero leérsela. Romanos capítulo 3, versículo número 10. Y dice de la siguiente manera, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, es decir, todos han quebrantado el estándar de Dios, su ley. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice a continuación, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspida y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así que Dios por medio del apóstol Pablo nos ha dado el diagnóstico de todo ser humano y está diciendo que no hay justo, que no hay quien busque a Dios realmente y que no hay quien realmente haga lo bueno. Es decir, el problema del pecado no es solamente de David, sino el problema del pecado es claramente mundial, toda la humanidad. Desde que nuestros primeros padres pecaron, desobedecieron, toda la humanidad cayó también juntamente con ellos. Y todos somos pecadores, y eso quiere decir que todos merecemos la justa ira de Dios, a no ser que el problema del pecado sea resuelto. Y es lo que David está clamando, Señor, líbrame de todas mis transgresiones. Así que, ¿quién tenemos el problema? ¿Quién tenemos este grave problema por solucionar? ¿Qué es nuestra mayor necesidad? Pues todo ser humano lo tiene. Así que todo ser humano necesita exclamar y decir, Señor, líbrame de todas mis transgresiones. Todo ser humano debe exclamar tal cosa. Todo ser humano debe ver a un Dios santo y justo, pero al mismo tiempo debe ver su pecado y clamar a Dios que le salve. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Quién puede librarnos de esta condición? ¿Quién puede librarnos de esta situación lamentable que no solamente lo tiene un ser humano en la tierra, sino todo ser humano? Y en el Salmo número 39, versículo 7, nuevamente, regresemos allí. Salmo 39, versículo 7, dice de la siguiente manera. Y quiero que presten mucha atención al texto. Dice el versículo 7, ahora Señor, ¿qué espero? ¿En qué está mi esperanza? Versículo 8, presten mucha atención a lo que dice el texto. Líbrame de todas mis transgresiones. ¿Se dan cuenta de lo que David está diciendo? David está dirigiéndose a Dios en la oración y David está diciéndole a Dios, líbrame de todas, ¿qué? Mis transgresiones. Es decir, David no está diciendo, el problema es mi pecado, pero yo me voy a librar de mis transgresiones. Yo voy a hacer algunas buenas obras para librarme de mi pecado. O yo voy a obedecer ciertos mandamientos de Dios, voy a esforzarme por guardar toda la ley de Dios para poderme librar de mis pecados. No, David no está diciendo eso. David lo que está diciendo es, Dios, líbrame de todas mis transgresiones. Es decir, David está reconociendo que el problema de su pecado no puede ser resuelto por él haciendo algo, haciendo algunas obras, o aún haciendo algunos sacrificios. David está diciendo que el único que podía librarlo de su pecado era Dios, y es Dios. Y eso es algo que realmente necesitamos reconocer. David está reconociendo que la única esperanza para la salvación, por eso también dice, tú eres mi única esperanza,
Él está reconociendo que es Dios su única esperanza, que solamente Él puede, en este caso, librarlo de su pecado. No hay poder humano para ser libre del pecado, y es una verdad que claramente muestra el Evangelio, que todos estamos bajo la condenación de Dios, todos hemos pecado contra Dios y todos hacemos lo malo por naturaleza, y aunque el hombre intente quizás dejar de ser el hombre impío y pecador por su propia cuenta, jamás lo podrá lograr. ¿Por qué? Porque la salvación le pertenece al Señor, porque solo Él puede librar. Así que David está diciendo que el problema de su pecado solo podrá ser resuelto con una intervención de Dios, con una acción de Dios. Y por eso Él está dirigiéndose y mirando a Dios y diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame de mi pecado. Él no está mirando a otra parte. Él no está mirándose a sí mismo. Él pudo ver su pecado, sí, pero Él está mirando a Dios. Él está confiando en Dios. Él está suplicando a Dios la salvación, la liberación de su pecado. Y es esto también lo que debemos comprender nosotros. Y es que el problema de nuestro pecado no lo vas a poder resolver tú mismo. Ni buscando quizás una religión, ni buscando ser parte de una iglesia quizás, o haciendo algunas buenas obras, o quizás tratando de guardar los mandamientos de Dios. Ya que el Señor dice en Romanos que ningún ser humano podrá ser justificado o declarado inocente delante de Dios guardando la ley. La ley no fue hecha para que el hombre fuera salvo. La ley fue hecha para que el hombre pudiera ver su pecado también. Y dice la Escritura que es nuestro ayo o nuestro maestro que nos lleva a Cristo, que es el único que puede salvar. Por lo tanto, solo nos queda clamarle a Él. Ahora bien, otra pregunta que también nos lleva este tema a hacer es, entonces, ¿cómo es que Dios nos puede librar? Ya que estamos considerando que solo Dios puede librar, ya que David está diciendo que solo Dios puede salvarlo, ¿cómo Dios nos puede salvar? ¿Cómo Dios salvó a David? Bien, continuamos. Entonces, ¿cómo es que Dios nos puede librar? Ahora bien, en Juan capítulo 3:16 encontramos claramente cómo Dios ha obrado, cómo Dios se ha propuesto y cómo Dios ha hecho un plan para salvar a pecadores que merecen el juicio y el castigo de Dios. Y yo sé que todos no lo sabemos. ¿Cómo es que Dios nos libra? Ahí encontramos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el único medio que Dios ha propuesto, o sea, ha propuesto claramente para que el hombre que merece la ira de Dios, la condenación, pueda ser verdaderamente salvo, libre de su pecado y no se pierda por causa de su pecado, es decir, no sea condenado por causa de su pecado, es decir, no tenga que ir al infierno por causa de su pecado, sino que claramente tenga parte con Dios y la vida eterna, la presencia de Dios. Pero claramente la salvación descansa en Dios, en la persona de Cristo, en la segunda persona de la Trinidad, el que se encarnó, el que vivió una vida perfecta, aquel que se colocó como un sacrificio, como una ofrenda para propiciación, para aplacar la ira de Dios, para expiar el pecado. Así lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero que se entregó en la cruz. He aquí el Cordero que se ofreció a favor de pecadores, para que todos aquellos que en Él creen, que en Él confíen y que a Él se aferran, y que ponen su esperanza y su confianza en Él, como David lo ha dicho, mi esperanza es en ti, para que todo aquel que en Él cree y que en Él confía sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el medio de la salvación, y es también el medio como Dios salvó a David. David confió en Dios, David confió en Dios, y Dios le perdonó. Cuando David pecó, no había sacrificio que pudiera claramente quitar el pecado de él y perdonarlo ante Dios. Por eso David dice en el Salmo 51, hubiera sacrificio, yo lo haría. Pero no puedo hacer ningún sacrificio por causa de mi pecado. Lo único que me queda es aferrarme a ti, confiar en ti, en tu misericordia. Y le decía, perdona mis pecados. El Salmo 51, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos.
Y ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David está implorando a Dios misericordia, sálvame y rescátame, porque no hay nada que yo pueda hacer. No puedo hacer ningún sacrificio para poderme salvar de mi pecado, claramente. Y después David dice, bienaventurado es aquel hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad, a quien el Señor le muestra gracia, a quien el Señor le perdona, a quien el Señor lo declara inocente por causa de la fe en Él. Y ahora el Señor nos dice, para que todos aquellos que en Cristo confían y en Él creen, no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así que Dios ha trazado un plan para salvar al hombre pecador, que reconoce claramente y puede ver su pecado y puede ver que ha pecado contra Dios. Y ese plan claramente es en la persona de Cristo. Y el llamado es a confiar solamente en Él para la salvación, porque tú y yo somos merecedores claramente del castigo por causa de nuestro pecado. Y solamente hay uno que se ofreció, y hay uno que solamente puede aplacar la ira de Dios y puede justificarnos al confiar y al creer solamente en Él. Es solamente a través de la persona de Cristo que el problema del pecado, que es lo que el hombre necesita resolver en la vida, puede ser solucionado. Así que la pregunta que tú necesitas hacerte es, ¿el problema de mi pecado ha sido resuelto? ¿O no has reconocido claramente que has pecado contra Dios? ¿No has exclamado como David exclamó, diciendo, líbrame de todas mis transgresiones? Y debes preocupar de esto, porque el Señor nos ha dicho que los días son, ¿qué? Son cortos, los días son breves. Y debes enfocarte. La mayor parte de nuestro tiempo lo estamos usando y estamos enfocados en aquellas cosas que el mismo salmista ha dicho que son vanas. Y una de ellas, el amontonar riquezas, el afanarnos por cosas temporales, aquí terrenales, cuando el mismo salmista lo ha dicho, en vano el hombre se afana, amontonando riquezas. Es decir, estas cosas no son las más importantes. Necesita el hombre resolver el problema que hay acerca de su relación con Dios, acerca de su pecado. Y vuelvo y lo repito, el tiempo que mayormente usamos, en lo que más nos estamos enfocando muchas veces en la vida, vendrá por la eternidad sobre cada uno de nosotros. Así que debemos que tiene que ver no solamente con lo terrenal aquí o lo temporal aquí, sino por aquello que tiene que ver con nuestra eternidad. Es por eso que nos debemos preocupar. Ya leíamos el texto, para que todos aquellos que en Cristo confían no se pierdan, mas tengan vida eterna. La perdición claramente será eterna, pero la salvación y la vida en Dios será eterna. Así que debes preocuparte. Ese salmo que consideramos es un salmo que se implora perdón y misericordia y se desea una vida, una buena relación con Dios durante el tiempo de la existencia en la tierra. Es un hombre que está preocupado por su relación con Dios y puede ver que sus días están terminando y está más preocupado todavía. Y estás clamando, Señor, líbrame de todas mis transgresiones, líbrame de todo mi pecado. Ahora, quiero terminar con unas preguntas. Y es, ¿entiendes que tu vida es corta y breve aquí? ¿Entiendes eso? Que pueda que mañana ya no estés en la tierra. ¿Entiendes que nuestra partida está en un misterio? No sabemos, pero lo que sí podemos entender bíblicamente es que es corta, que pasa rápido. ¿Entiendes tal cosa? Si no lo entiendes, necesitas entenderlo. Otra pregunta, ¿está el problema de tu pecado resuelto? ¿Estás en paz con Dios? Puedes decir, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados. Soy justificado, he sido declarado inocente, justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Puedes decir de esta manera, puedes levantarte y decir, el problema de mi pecado ha sido resuelto por causa o por la obra de Dios. No por mi acción, por Él, por la confianza puesta en Dios. Entonces, ¿puedes decir tal cosa? ¿El problema de tu pecado ha sido resuelto? ¿O ha sido resuelto el problema de mi pecado? Si eso ha acontecido, déjame decirle que has recibido lo más necesario. Eso es lo más importante, es lo más necesario, lo que usted más necesita.
Es lo que más necesita el hombre. Después que el hombre pecó contra Dios, la necesidad más grande ha sido la salvación de su alma, el reconciliarse con Dios. Y por eso Dios promete ahí en Génesis 3:15 al Salvador, al Mesías. Y lo siguió anunciando y aquellos creyeron esta verdad. Y Dios cumplió su palabra. Y Dios ha traído salvación. Otra pregunta, ¿entiendes que solo la salvación se encuentra en la persona de Cristo? Dios, que solamente está en Él. Así que debes buscarle, clamarle, suplicarle misericordia. Arrepentirte de sus pecados y confiar en Él como tu único medio de escape y de salvación. ¿Entiendes que la mayor necesidad es de la reconciliación con Dios? Necesito estar reconciliado con Dios. Necesito estar en paz con Dios. Necesito reconciliado. Y es por eso que los apóstoles llamaban reconciliados con Dios. Otra vez os digo, reconciliados con Dios. Y ese es el Evangelio. Nos muestra cómo Dios ha obrado para reconciliar a la humanidad que está perdida y lejos de Dios. Cómo reconciliarlo con este Dios justo y con ese Dios santo. Y es solamente a través de la persona de Cristo. El llamado es que nos arrepintamos de nuestro pecado, que veamos lo malo que hemos obrado, pero que confiemos en el solo medio de salvación. Confiemos en Cristo, veamos a Cristo, corramos a Él, aferrémonos a Él, implorando salvación, diciéndole: Señor, líbrame de mis pecados, líbrame de mis transgresiones. El Salmo 51 nos muestra este retrato. Allí está un hombre delante de Dios, rogando a Dios, diciendo: Señor, líbrame de mi pecado, yo reconozco que he pecado, reconozco mis rebeliones, Señor, sálvame, rescátame. Y vemos la gracia que David recibió, el perdón. Y claramente será la gracia también que recibimos, y el perdón también, para todos aquellos que en el Señor confían, que en Cristo confían, que claman a Él misericordia, recibirán claramente por la fe en Él perdón y salvación y una vida transformada, y van a poder verse finalmente libres de su pecado, de una manera progresiva cada día más. Van a poder ver claramente una transformación inmediata, obrada por el Espíritu Santo, conocido como la regeneración. Pero van a ver mayormente cada día una santificación progresiva, un libramiento mayor de toda obra mala y del pecado. Y finalmente, cuando partamos de este mundo, cuando Cristo aparezca, completamente libre del pecado. No habrá nada, ningún rastro del pecado en nosotros. Pero solamente es alcanzado en la persona de Cristo, en la segunda persona de la Trinidad, en el Dios Trino, en su plan de salvación. Así que el llamado es a que veas que tu vida es breve y te enfoques en lo más importante. Veas que tienes un problema por solucionar y debes preocuparte por ello y enfocarte en ello. Y es la reconciliación con Dios, que el problema de su pecado sea resuelto. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad más que nos das de estar delante de tu presencia y poder exponer tu palabra y poder recordar esta amonestación. Señor, pareces interesado en recordarnos que nuestra vida es breve, que nuestros años son cortos, pero al mismo tiempo nos muestra por medio de tu palabra el problema que tenemos, el problema que hay entre tú y nosotros. Y es el pecado, necesita ser y resuelto el problema de nuestro pecado. Y necesitamos ser reconciliados contigo con urgencia, antes que dejemos de existir acá, antes de que dejemos de estar en esta tierra. Porque tu palabra dice que está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y que después venga el juicio. Señor, así que todos nos estamos preparando para el juicio de Dios. Aunque quizás no ignoremos, pero estamos todos caminando hacia ese día. Señor, no podemos estar delante de ti en pie si no hemos sido justificados por la sangre de tu Hijo Jesucristo. No podemos presentarnos con nuestras acciones o quizás algunas buenas obras para pensar que podamos ser declarados inocentes en aquel día. Solamente a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, el hombre puede ser justificado, declarado inocente. Solamente a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Es que tú, amado Padre, nos vas a poder ver justos y santos,
como a tu Hijo Jesucristo. Eso te pedimos, Señor, y te pido que si muchos de los que estamos oyendo este mensaje, aún el problema de nuestro pecado, yo te pido que hoy podamos exclamar como el salmista: líbrame de todas mis transgresiones. Señor, pecado contra ti, y que podamos verte a ti como nuestra única esperanza. Que no pensemos que podemos humanamente hacer algo para resolver este problema terrible. Este problema solamente puede ser resuelto por aquel que vivió, murió y resucitó y ascendió para ser el mediador entre Dios y los hombres. Solamente en la persona de Cristo el hombre puede ser salvo. Gracias, Padre, te damos, bendícenos y guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un buen día, una buena tarde. Si Dios quiere, a las 5 de la tarde el pastor Marvin estará llevando la predicación. Cambiamos de horario porque mi hermano estaba aquí, entonces para que él nos dirigiera. Dios sea edificándole, nos vemos entonces a las 5 de la tarde, estaremos ahí también conectados para recibir la palabra que el Señor también tiene preparada para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Dios sea guardándoles, edificándoles, y espero que claramente esta palabra haya sido de edificación para vuestras vidas y que veamos y nos enfoquemos mayormente en este problema que tenemos y que solamente Dios puede resolverlo. Que Dios les bendiga y sigamos orando por todas las peticiones. Tengan un buen día.